Gran bendiciones a todos. Qué gusto verlos en esta mañana, aunque ustedes son los que me pueden ver a mí. Quiero compartir algo aquí de la palabra del Señor, algo de doctrina más que todo. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Muchas veces las personas escuchan acerca de eso de predicar el Evangelio, escuchan términos como hablarle a otros de Cristo, y estas cosas a veces la gente no entiende. Yo quiero que vean aquí este pasaje de Mateo 28:19. El Señor Jesucristo ya se iba a ir al cielo y Él le habló a sus discípulos antes de irse. Ahí estaban los 11 discípulos y dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, aquí yo quiero que veamos una cosa muy importante. A veces la gente cree que ser cristiano solamente es decirlo, pues, yo soy cristiano. Y a lo que ellos llaman ser cristianos es porque, bueno, crecieron en un hogar donde sus papás tal vez los llevaron a una iglesia, donde, pues por tradición, o por hábito, eh, cantaban, leían la Biblia, se congregaban, todas estas cosas que son buenas. Pero quiero que sepan una cosa, que nada de eso hace cristiano a una persona. Fíjense que aquí, en el versículo 18, el Señor se acerca a los discípulos, ya Él se iba y Él les da una comisión. En el versículo 19 dice, por tanto, id. Eso está hablándole que vayan a personas que todavía no han creído. Recuerden que Él estuvo 3 años en su ministerio con sus discípulos y lo que hacían era eso, predicar el Evangelio. Pero había mucho trabajo que hacer todavía. Y entonces le dice, id. Es lo primero que hay que hacer, porque si no vamos, no vamos a poder hablarle a nadie. Tenemos que ir. Luego, miren lo que dice. Este es el orden. Haced discípulos. Esa palabra hacer discípulos significa que tenemos que hablarle a esas personas que crean en el mensaje de salvación, que se conviertan, que nazcan de nuevo. Son términos lo mismo, que sean perdonados sus pecados, que se conviertan en hijos de Dios, porque son creación solamente, necesitan ser adoptados como hijos de Dios. Y luego observen, por tanto, id y haced discípulos, y luego dice a todas las naciones, porque eso es a todos lados que hay que ir. Y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que las personas no se deben bautizar sin antes haber sido hechos discípulos, o haber sido convertidos, o haber nacido de nuevo, o haber sido perdonados, o ser salvos. El orden para que una persona eh, este, eh, pueda ser bautizado es que primero tiene que haber creído. Tiene que haber creído en Cristo como su Salvador personal. Recuerden eso. Entonces, por eso es que se deben bautizar a infantes, a niños pequeños, porque ellos no tienen la capacidad de entender. Por supuesto que no tienen la capacidad para entender el mensaje de salvación. Observen que aquí en Hechos, en el capítulo 2, vamos a buscar aquí versículo 40. Observen que está el mismo orden. El versículo 40, miren lo que dice. eh, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esa es la invitación. Este fue Pedro que estaba predicando y le decía: sed salvos. Estaba hablando a la gente que no habían creído, que no habían aceptado a Cristo, que no habían nacido de nuevo. Estaba a personas que podían entender el mensaje de salvación. Y luego dice en el versículo 41: así que los que recibieron su palabra, de esas personas que estaban escuchando el mensaje y que no eran salvos y que no habían creído, dice que esas personas que recibieron la palabra, que eso significa que, bueno, creyeron, dice, entonces, ¿qué? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Entonces, escuche, el bautismo sucede, es después de que una persona es salva. No se puede bautizar a nadie que no haya creído en Cristo como su Salvador personal. Todas las personas que se bautizaron en el tiempo del establecimiento de la iglesia en adelante fueron personas que habían creído y luego se bautizaron. Y el bautismo no tiene nada que ver en la salvación. El bautismo solamente es un tipo o un símbolo de lo que sucede en una persona que ha creído. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, es como si naciera de nuevo, como si fuera una nueva creación. Entonces, la persona que era vieja, que era la antigua persona, ya murió. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas, hechas nuevas. Entonces, ¿cómo se representa eso? Bueno, que tiene que haber suficiente agua para que la persona sea sumergida, porque eso significa sepultura. Y cuando la persona sale del agua, porque esto es cuestión de segundos, es una nueva persona. Es decir, que el bautismo viene siendo como una lección objetiva de lo que sucedió dentro de la persona. La persona ya nació de nuevo, murió el viejo hombre, ahora una nueva persona. Eso es lo que representa el bautismo. Entonces, pero el bautismo no salva. Mire que el apóstol Pablo hace claro eso aquí. Vamos a buscarlo aquí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo, creo que es en el capítulo 2, creo que es en el capítulo 2, donde, creo que es en el capítulo 1, y él está hablándole a los hermanos, y él está hablando acerca de ese tema. Aquí dice en el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y él sigue hablando, porque es un tema que está tratando de que hay división en la iglesia, porque algunos dicen que eran de Pablo, otros de Apolo, pero él está diciendo, bueno, si yo bauticé a alguien, yo bauticé a fulano y mengano. Y luego dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si el bautismo tuviera que ver con la salvación, entonces ¿por qué Pablo dijo eso? El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es una gracia, un don que viene del cielo. Es un regalo que recibimos por fe. Y el bautismo es algo que sale de la voluntad del hombre. Usted se bautiza si quiere o no quiere. El hombre no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo solamente es una representación de lo que ha sucedido en la persona. Bueno, esto es algo de enseñanza doctrinal, algo de enseñanza bíblica. Hay muchas otras cosas que pudiéramos aprender de este tema, pero quise hacer una breve enseñanza. Lo importante aquí es que recuerde, Pablo dijo, yo no vine a bautizar, yo vine a predicar el evangelio, lo que el Señor mandó a sus discípulos que hicieran, id a ser discípulos, id y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque esto es lo que salva. ¿Cuántas personas murieron, como en el caso de ese ladrón en la cruz, que nunca se bautizó, pero el Señor le prometió salvación? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo, porque la salvación es un don de gracia que viene del cielo. Y en esta mañana quiero invitarte que recibas ese don de la salvación que el Señor te ofrece gratuitamente. Entonces, si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, yo te voy a hacer una invitación, voy a orar y tú por favor ora conmigo de esta forma. Di, Señor, yo reconozco que soy pecador, que merezco pagar por mis pecados. Pero gracias, Señor, porque tú moriste por mí. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Y gracias por darme vida eterna. Jesús.
Amén. Si tú haces esta oración de todo corazón, creyendo, tú eres salvo de todo corazón. A veces la gente critica y dice, ¿cómo? ¿Una simple oración puede salvar? No una simple oración. Una oración que viene de un hombre, de un pecador que está creyendo que si no le pide a Cristo que le salve, no va a ser salvo. ¿Ve? Entonces, eso no es una simple oración. La oración no es mágica. Tiene que venir de un corazón de verdad que ha creído, que está arrepentido. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Hasta luego. Chao.